entre todos, cuidarse cada uno, pero también cuidar a los demás, ¿no? Y en ese sentido es también cuidar de una cultura común, ¿no? De un pensar y un armar entre todos también, de armar un mañana entre todos, ¿no? Como una producción cultural que estamos haciendo ahora desde las escuelas, ¿no? Hay una nota un poco al pie, pero pensando en la cultura común, yo diría, a mí me interesa también lo que plantea no dejar de lado del todo el currículum, ¿no? Y vuelvo al valor del currículum como algo que organiza, un documento público que organiza una cultura común. Podemos hacerle muchas críticas sobre lo que hay, sobre lo que no hay, ¿no? Y sabemos que además muchas veces hay una relación muy burocrática con el currículum como un programa a cumplir, y no, más bien, bueno, cuáles son algunos saberes importantes para esta sociedad que queremos transmitirle a las nuevas generaciones. Por supuesto, definir qué son esos saberes es un gran problema, pero me parece que más problema es dejárselo librado a lo que cada docente puede y quiere hacer, ¿no? Por eso yo no me saltearía alegremente el currículum ni tomaría a la ligera los materiales que en este momento están elaborando las jurisdicciones. Me parece que en este contexto hay que tratar de no ampliar las desigualdades, ¿no? Hay que tratar de trabajar con algún guión común, con libertades, pero también con algún horizonte común de referencias, de saberes, ¿no? De lenguajes, de disposiciones afectivas, ¿no? Me gusta mucho la noción ahí de justicia curricular que elaboró Rowena Connell, una teórica australiana, y que toma y que relabora en América Latina Flavia Terigi, ¿no? Nuestra Flavia, dice que hay que tener ese horizonte de justicia curricular en la enseñanza, y que bueno, que hay que tenerlo, yo creo, más todavía en este momento en el cual las universidades, las escuelas y las aulas se fragmentan en lo que cada uno atina a hacer en un contexto de transición muy abrupta, ¿no? En ese sentido, para mí es muy importante rescatar las iniciativas que están teniendo distintas instituciones y los ministerios y las jurisdicciones, bueno, de producir materiales que les den apoyo a los maestros, que armen ese guión común, ¿no? Que hagan que el trabajo docente sea realmente más colectivo, sea más en común, precisamente para que no se produzca ese escenario que describí al principio de fragmentación y de sálvese quien pueda, ¿no? Tanto para docentes como para alumnos. Tercer y último punto, y este va a ser más corto, que tiene que ver con las tecnologías de la escuela, ¿no? Y acá vuelvo a esto de, bueno, la idea de la virtualización de la educación. La escuela siempre se manejó con distintos soportes, pizarras, tablitas, cuadernos, pizarrones, pantallas, se fue adaptando, mejor o peor, a los cambios tecnológicos que hubo. Me parece que hoy, en el contexto de que estamos obligados a virtualizarnos y en muchos sentidos a digitalizarnos, hay que discutir cuáles son los mejores soportes. Y me parece que ahí tenemos un camino por recorrer, ¿no? De cómo sostener esa clase en pantuflas, ¿no? Cómo garantizar el bienestar de los estudiantes, cómo atender y tratar de atenuar la desigualdad de condiciones, cómo tener ese horizonte de justicia curricular. Me parece que la escuela tiene que pensarse siempre en una combinación de soportes, no es uno u otro, ¿no? Siempre son todos, ¿no? Siempre es esa combinación de soportes y medios, si quiere proponerse ser un espacio de encuentro para los chicos, encuentro que es con palabras, con cuerpos, con imágenes, con conocimientos, con voces, con gestos, ¿no? Aunque sean los cuerpos. Y por eso también creo que generar algunos espacios, los que podamos, de video es importante para vernos, para escucharnos, para sentirnos, aunque sea lejos, ¿no? Hay que ver cómo recrear algo de esos días, con las posibilidades que tengamos, que sé que son muy distintas para cada uno, ¿no? Me parece que por eso no hay que aferrarse a un solo soporte, hay que ver cuáles son los mejores modos para sostener esa idea de lo común y lo singular, hasta tanto podamos volver a encontrarnos en las escuelas, ¿no? La asincronicidad, la falta de sincronía en las plataformas es un problema, pero bueno, ¿cómo podemos generar encuentros, ¿no? Considerando estos límites? Algunos encuentros pueden darse en grupos de WhatsApp. Por supuesto está el problema de los alumnos menores de edad, que se puede quizás salvar con hacerlo a través de los celulares de las familias, ¿no? Sabemos que no todos tienen celulares, pero se puede buscar la forma, se puede buscar horarios de la semana, aunque sean mínimos, ¿no? Hay que apoyarse mucho en las familias. Hay que buscar también generar formas de trabajo asincrónicas donde se planteen preguntas o propuestas, ¿no? Que vayan y vuelvan, que haya un trabajo probablemente en pequeños grupos, obligar un poco a otro tipo de comunicaciones, no solamente la radial con los docentes, ¿no? Buscar ahí, ¿no? Cómo generar algún tipo de diálogo y construcción colectiva, ¿no? Pueden ser los correos, pueden ser las redes sociales, ¿no?
Me acuerdo en una investigación que hice aquí en México, que una maestra me contaba de una escuela secundaria acá en la Ciudad de México, que ella quería hacer un trabajo colaborativo con una escuela rural en Oaxaca, con muy baja conectividad. Bueno, hicieron un proyecto de investigación en las dos escuelas y el día que tenían que contarse los resultados, ella viajó a Oaxaca, al pueblo, para comunicarse con su grado, ¿no? en la Ciudad de México, y resulta que no hay internet, ¿no? Justo el día que tienen que hacer la llamada por Skype, etcétera, no hay internet. Y entonces estaban todos ahí y ella dijo, bueno, ¿qué hago? Y entonces, bueno, ya están acá, ya prepararon y los chicos empezaron a grabar mensajes en video en los celulares, ¿no? Y ella a través de su celular, bueno, lo fue guardando, después los transmitió. Y ahí apareció esta idea de videocartas, ¿no? Las videocartas que son tan interesantes. Creo que cada uno ahora está haciendo un poco de videocartas, pero me parece, bueno, ahí hay una muestra lindísima de cineastas, de Abbas Kiarostami, Víctor Erice y otros que se fueron mandando cartas en video. Si alguno puede, está en internet y da muchas ideas respecto a mandarse videocartas, ¿no? Bueno, quizás con algunos funcione más, a otros les parezca tremendamente aburrido, pero me parece que es un ejemplo de conversación que puede ser asincrónica, ¿no? Y el punto es que quiera hacer conversación. Yo creo que ahí la sincronía, ¿no? Digamos, no sé, cuando mi generación, yo todavía mandaba cartas, ¿no? Y mandaba cartas y a veces tardaban 3 semanas y volvían, y había una conversación lenta, pero la había, ¿no? Y me parece que el punto es que uno quiera armar una conversación, y me parece que hay que poner eso por delante, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los mejores recursos para eso, ¿no? Y hay que ir buscando por dónde, hay que ir variando, hay que combinar recursos, ¿no? Tomárselo como oportunidad para aprender algo nuevo, algo que no sabíamos, que no nos imaginábamos. Para ir cerrando, quiero plantear 2 o 3 ideas. Por ahora habrá que resignarse a que vamos a seguir así por unas semanas más, quizás unos meses más, dando clase en pantuflas. Y yo creo que ahí, bueno, hay que organizarnos mejor, hay que aprender a usar mejor los recursos disponibles, pero también podemos pensar en hacer otras cosas, ¿no? Y ahí tengo 2 o 3 ideas, o 2 o 3 ideas, diría yo, reflexiones para compartir en este momento. Primero, tratar de no desistir e intentar por todos los medios que los chicos no desistan de encontrarse en la clase, ¿no? Contrariamente a lo que decían muchos de que así es más fácil aprender, yo creo que estamos viendo que es más difícil aprender así. Que lo que es más fácil es engancharse a YouTube, a jugar videojuegos, pero que animarse a lecturas, a problemas más difíciles, requiere otros soportes, requiere otros apoyos, soportes en el sentido de apoyos, ¿no? Otros andamiajes, y que solos o sueltos cuesta mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo poner algo que contrapese esa dificultad? Yo creo que ahí, de nuevo, hay que probar, ¿no? Creo que hay que demandar a la política pública que oriente mejor respecto a eso, que ponga, como lo está haciendo, buenos programas en los canales de televisión, en Encuentro, en Paca Paca, en la radio, en internet, donde se pueda, porque no todos tienen acceso a internet. Pero creo que también ahí tenemos la responsabilidad cada uno de los docentes de darnos cuenta cuáles son las condiciones y las escenas reales de trabajo de los chicos, de nuestros alumnos, ¿no? En el sentido de el no desistir parte, en principio, de saber dónde estamos, y realmente lo que les estamos pidiendo tiene o no que ver con dónde están ellos, ¿no? No se puede lanzar, para mí, un problema que los chicos no tienen capacidad de resolver y no hacer nada más que devolverle una nota. No se puede, y ahí diría más bien no se debe, y perdonen el deber ser que aparece, pero yo creo que estamos en tiempos duros y también hay que plantearse algunos deber ser. No se debe largar a los chicos solos, ¿no? Me parece que hay que ver dónde están, cómo desde ahí construimos algo que les permita alzarse sobre los hombros y llegar un poco más lejos. Esa idea de alzarse sobre los hombros es una idea de Hannah Arendt que es muy linda, porque nadie se alza sobre los hombros solos, ¿no? Necesitas que alguien te alce sobre los hombros. Bueno, y esto es la historia de la humanidad, ¿no? Alzarnos sobre nuestros hombros. Bueno, ahí tenemos que estar alzándolos sobre los hombros, ayudándonos entre todos a que alzarnos sobre los hombros. En segundo lugar, me parece que hay que tomar esta situación como una oportunidad de poder pensar nuestras prácticas, ¿no? Y aunque sea trillado, yo creo que hay mucho para aprender en este contexto, que nos diga algo para las escuelas de pasado mañana o para cuando se reabran las escuelas. Hay muchas cosas que vienen de antes, esto de pensar que la clase es repartir tarea no es nuevo, lo de que los chicos no puedan, no sepan, no quieran hacerlo tampoco es nuevo, pero por ahí sí hay algunas cosas nuevas que nos permiten entender mejor nuestro trabajo, ¿no? En relación a lo que pueden o no pueden los chicos, por ejemplo, yo creo que es interesante pensar
que bueno, quizás ahora nos estamos dando cuenta que antes tampoco lo podían y que antes tampoco había conversaciones y esta nueva situación solo lo hace visible, ¿no? Y bueno, aunque sea hacerlo visible y plantearnos el desafío de cómo hacemos que haya más conversación en la clase, que haya más procesos de construcción colectiva y que haya más apropiación de conocimientos, es un desafío muy importante, ¿no? También creo que hay que atender que hay dificultades que surgen de estar solos frente a la tarea sin poder usar esos otros apoyos que a veces damos por sentado, ¿no? Que mirar lo que hacen los compañeros, lo llamamos copiar, pero no es necesariamente copiarse, ¿no? Es a ver, ¿no? Vos por dónde le hiciste, a ver cómo lo que hiciste me ayuda, ¿no? En este caso, de nuevo, esta idea de me alzo sobre mis propios hombros con la ayuda de los demás, ¿no? A veces en el aula esto, ¿no? Tener un tiempo de espera, de ensayo, de conversación colectiva, es lo que me va dando puntas, ¿no? Por ahí todo eso que pasa en sordina es muy necesario, ¿no? Para aprender. Quizás también la interacción en el aula está muy salpicada de muchos puedo y muchos no puedo, que se van, ¿no? Turnando, que tienen ritmos distintos, que a veces no los escuchamos cuando tenemos una clase en conjunto, pero que están ahí. Y por otro lado, me parece que cuando planteamos ahí el encuentro como pelado con la tarea, bueno, aparecen totalmente de lleno, ¿no? Yo hasta ahora, y esto ya es el cierre, pero sin embargo sí quiero hacer esta salvedad, estuve hablando de la tarea como si fuera una sola cosa y esto es un problema porque hay tareas mejores y tareas peores, hay tareas interesantes y tareas poco interesantes, hay tareas que invitan a pensar, que tienen el grado justo de dificultad para que planteen un desafío pero que no paralicen, ¿no? Y todo eso es súper importante y me parece que ahí hay que poner mucha más atención, mucha más intención pedagógica, ¿no? En pensar las actividades que hoy mandamos, ya sea por las plataformas, por WhatsApp, por donde podamos, ¿no? Pero también diría que la tarea es una situación de aprendizaje en un sentido fuerte de situación, ¿no? De estar situado en un sitio concreto, en un espacio físico, material, comunicativo, rodeado de personas, de objetos, ¿no? Y quizás eso pone de relieve algo que damos por sentado, pero que es clave respecto a lo que pasa en el aula, ¿no? Entonces me parece que ahí hay mucho para pensar, cuáles son esas condiciones que necesitamos para que puedan hacer algunas actividades con éxito, ¿no? Cuáles son las actividades que pueden, cuáles son las que no pueden, ¿no? Y cuáles son las que, bueno, de las cuales podemos ir tirando para que puedan un poco más, ¿no? Entonces, para mí, este es un tiempo de pensar, digo, tenemos que trabajar como locos, pero hay que pensar, documentar, ¿no? Ensayar hipótesis, probar por otro lado, ¿no? Y ahí es la segunda frase que me gustaría usar, que es una frase de Walter Benjamin, que él dice, y lo cita Marx también, ¿no? Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia, pero tal vez las cosas sean diferentes, quizás las revoluciones sean la forma en que la humanidad que viaja en ese tren acciona el freno de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, las revoluciones las pensamos como son para adelante y él dice, capaz que son frenos, ¿no? Y para mí estamos viviendo un momento rarísimo en la historia, que es ¿no? El freno de emergencia, la desaceleración, ¿no? Una gran desaceleración. Es una situación muy especial, yo creo de esas que no se repiten, de esas que se dan una vez en la vida, una vez cada muchas décadas, ¿no? Por suerte podemos decir, pero bueno, nos toca y creo que también lo hace muy interesante. Y me parece que esta gran desaceleración que estamos viviendo nos puede ayudar a pensar mucho más profundamente cosas que en el día a día se nos pierden, ¿no? Y también esa pregunta de, bueno, ¿qué queremos que siga de lo que hacíamos y qué no queremos que siga, ¿no? De lo que hacíamos, ¿no? Si ahora me pude dar cuenta que en realidad hay muchos que no entienden o no están pudiendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que puedan, ¿no? Y no es mañana, es hoy, ¿no? Es hoy lo que tenemos que sostener. Tercero y último de mis puntos finales, ¿no? ¿Qué queremos que sigan? Si yo pienso en mi propia lista, yo quiero más escuela y no menos escuela, o mejor dicho, quiero mejor escuela, y me parece que ahí queda claro, con todo lo que estamos viviendo, que la escuela cumple un montón de funciones que van más allá de transmitir conocimientos, ¿no? Hay que tratar de hacer escuela por otros medios, por los que tenemos hoy disponibles, ¿no? Pero hacer escuela. Y hay que insistir para que la clase sea, del modo que podamos, un espacio de conversación, un espacio de trabajo para lo común y lo singular, ¿no?
Yo creo que estoy segura que en las escuelas del futuro va a haber tecnologías digitales en grados variables, ¿no? Y soy, por supuesto, de las que defienden que se usen, que entren al currículum, que pensemos el currículum y la cultura común en diálogo con las condiciones tecnológicas y mediáticas en las que vivimos hoy, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí, a una escuela mucho más tecnologizada como la que estamos viviendo en este contexto, me parece que lo valioso va a ser que ese espacio que llamamos escuela siga operando como una forma de encuentro, ¿no? Que permita un cierto tipo de trabajo de conocimiento que no es suelto, que no es para ganarle a nadie, ¿no? Sino que es para abrirse otros mundos propios y con otros, ¿no? Así que yo diría eso, hay que hacer escuela en estas condiciones, hay que dar clase en pantuflas, hay que disponerse lo mejor que podamos en este tiempo tan raro para dar lo mejor de nosotros, para que el día de pasado mañana, en julio, en agosto, en septiembre, no sabemos cuándo, volvamos a vernos las caras en las aulas, volvamos a compartir risas, chistes, que los chicos sepan y nosotros sepamos que estos no fueron meses perdidos, sino que fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea, y en nuestro caso ese viento y marea se llama virus y se llama crisis, ¿no? A seguir aprendiendo, a seguir construyendo algo juntos. A mí me parece que es muy importante que los chicos sepan que ellos nos importan, que nosotros importamos y que al final lo que tenemos es eso, el nosotros, ¿no? Si aprendemos eso, me parece que las cosas van a estar bien. Bueno, hasta aquí y a ver si ahora sí puedo leerlos y podemos conversar un poco.